¿Pasa a vosotros, hermanos? ¿Sí me escuchan? Acá en todos lados, la verdad, y soy yo. Ahí me alcanzó ayer. Pues antes de... Yo sé que ustedes me habían dicho muchas veces, ya muy seguido en el púlpito, hermanos. Pero tengo que dar gracias a Dios delante de ustedes porque se me da esta oportunidad otra vez. Y también ustedes dense la oportunidad de escuchar otro mensaje. No mío, hermanos, de Dios. Les invito a cada uno de los que estamos aquí, hermanos, que podamos inclinar el rostro y podamos ponernos en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial que moras en lo más alto de los cielos, Señor. Nuevamente, Señor, me has traído a este lugar, Señor, y me siento agradecido contigo, Señor, pero quiero pedirte, Señor, que en esta tarde, así como a mí, Señor, durante el trayecto de forjar esta predicación, que mis hermanos en el trayecto de que la pueda explicar, Señor, también sus corazones palpiten y nuestra mente también se llene de sabiduría, de contentamiento también, Señor, porque nos hablarás al oído, Señor. Seguramente, Señora, nos exhortarás o nos darás un consejo, bendito Padre Celestial, pero queremos ponernos en tus manos y que confiadamente podamos recibir como también dar, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Tome su lugar, por favor, hermanos. No, siempre cuando llego aquí al púlpito, hermanos, ya cuando termino de predicar, me pregunto muchas veces si al introducirme les dije paz a ustedes o no. Y por decir unas cosas o otras cosas se me olvida en vez de saludarles, pero paso a ustedes, hermanos, si no lo hice. Paso a ustedes, hermanos. Eso. Así, hermanos. Así es como así es como saluda a la iglesia, acuérdese. Pasa vos. Abran sus Biblias, hermanos, ahí en Marcos capítulo 1. Vamos a tener una plática muy contundente, una plática grande, hermanos, aquí hoy nosotros. Marcos capítulo 1, la predicación de esta tarde se titula ¿Por qué el Evangelio está preso? Te lo voy a decir otra vez, ¿por qué? En manera de interrogación, con signos de interrogación, ¿por qué el Evangelio está preso? Y quiero que esa pregunta nos la hagamos todos. Yo le quisiera pedir antes de abrir su Biblia, que ya le dije la cita, Marcos capítulo 1. ¿Cuántos de aquí estamos bautizados, hermanos? ¿Puede levantar su mano? ¿Todos los que estamos bautizados? ¿Todos? Somos muchos, hermanos. Somos muchos los que, quiere decir que ya estamos maduros y nos bautizamos, es que estamos ya maduros, hermanos. Marcos capítulo 1, perdón, otra vez. Dice el versículo 14 y al versículo 15. Dice, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Y dice, arrepentidos y creer en el evangelio. Crean en la buena noticia, en las buenas nuevas. ¿Qué notamos en este primer versículo 14? ¿Quién fue puesto en la cárcel, hermanos? Juan Bautista, ¿va? ¿Predicaba duro Juan Bautista, hermanos? Sí, predicaba las cosas como son, ¿va? Y lo escuchaban. Entonces, ¿no quedó preso el evangelio o sí quedó preso? ¿Verdad que no? Nuestro Señor Jesucristo se encargó de decir de esta manera, dice que predicaba el reino de Dios y les decía, el tiempo es cumplido, ya está aquí, el reino de Dios está cerca, casi lo palpan. Eso fue lo que estamos notando ahí en ese versículo. Juan fue puesto en prisión, fue encarcelado, en la cárcel estuvo preso, y después, ¿qué pasó, hermanos? ¿Usted sabe la historia de Juan el Bautista? ¿Qué pasó? Lo decapitaron, ¿va? ¿Por una mentira que dijo?
Por una verdad. Claro está que por una verdad. Y pidieron su cabeza y lo decapitaron. Y parece como que a Jesucristo no le llamó mucho la atención, ¿verdad? Como que lloró más por Lázaro que por Juan. ¿Se ha fijado en eso? Pero no, Juan tenía que cumplir, claro, se dolió como ser humano, pero Juan tenía que cumplir, ampliar el camino para que fuera puesto el Evangelio, para que fluyera el Evangelio en Cristo. Pero bueno, hermanos, fue decapitado y tampoco pudieron callar el Evangelio, hermanos, ni decapitado, ni encarcelado. Y esta es la predicación, hermanos. ¿Por qué está preso el Evangelio? ¿Por qué? Somos conocedores, conocemos todos los que estamos aquí. Si nos bautizamos es porque nos enseñaron, nos doctrinaron, se dieron la tarea de enseñarnos, aunque lo básico. ¿Sí o no, hermanos? O nomás porque así nomás. No lo mira mal, hermanos. Yo casi siempre digo las cosas como son, como siempre deben de ser. No le doy mucha vuelta al asunto, hermanos. Ahí discúlpeme. Pero mire, imagine usted, hermanos. Imaginémonos que Moisés hubiera quedado en Egipto preso, hermanos. Que se hubiera quedado esclavo. Imagínese usted. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? O imagínese usted si un Elías se queda en esa cueva preso también. ¿Se fija? En aquella cueva no quería salir. O que aún Pedro, que era riguroso también en su manera de actuar, no hubiera sido puesto en libertad porque Herodes le quería quitar la vida. Imagínense. Fue el que le predicó a los judíos. Pero vamos por alguien más. ¿Qué decía aquel Pablo que todos conocemos, que fue el que le llevó la noticia a los gentiles? Y creo que fue el que visitó más veces una mazmorra, una cárcel. Incluso hasta con olores fétidos. ¿Los callaron a ellos, hermanos? ¿Les callaron la boca? Entonces, ¿por qué está preso el Evangelio? Pregunto. Está estancado. Imagínense que si estos poderosos gigantes de la fe hubieran sido callados, si hubieran sido silenciados, ¿hasta dónde hubiéramos podido llegar las piedras? Pues allá está el Cerro Bola, de Ciudad Juárez, enfrente, no se cansa de decir, hable y hable, y hable y hable. Cada vez que usted voltea para allá, es lo que dice allí. ¿Qué les tocó pasar a estos hombres, hermanos? Asechanzas, martirios, como dice allá Hebreos 11, aserrados, viviendo en cuevas, perseguidos. Qué tremendo esfuerzo hicieron ellos. Qué tremendo esfuerzo hicieron ellos, déjenme le digo, para pasárselo a alguien más. Y luego también llegar a nosotros y no quedarnos sin esa bendición del cielo. ¿Cómo hubiera llegado a nosotros? Dice el apóstol Pablo, peligros entre los gentiles, con los de mi propia gente, naufragios. Y lo decía, ¿quién enferma que yo no enferme? Pero el Evangelio le llegó a usted. El Evangelio nos llegó a nosotros. ¿Por qué está preso? ¿Por qué, hermanos? Aquí vemos a Juan que fue decapitado, que fue encarcelado.
Jesucristo fue crucificado, siguieron otros hombres, trascendió el Evangelio hasta llegar a nosotros. Qué tremendo esfuerzo, hermanos, se hizo de veras. Aún así con aflicciones corporales, de todos modos. Pablo golpeado ahorita y en la tarde ya estaba predicando en otra parte. Y déjeme le digo que yo y usted y todos nosotros felices de contentos en estas sillas. Sí, hermanos, está feliz, debe estar contento porque el Evangelio llegó a nosotros. Pero tenemos que recapacitar que hay otros que también deben de estar felices y contentos de ocupar una silla. Cientos de miles de millones, entre ellos ustedes y yo, que recibieron esta bendición, que recibimos esta bendición. Pero faltan aún millares y millares. ¿Por qué está preso el Evangelio, hermanos? ¿Por qué? O nosotros oremos los que estamos presos. Líbrenos Dios de ser así. Según Mateo 4:23, hermanos, dicen que Jesús rodeó toda Galilea, enseñando, predicando el Evangelio del reino. Allá en Marcos 6:34 también dice que vio mucha gente, que repartió mucha noticia, que avisó mucho, que predicó mucho, que habló mucho, que enseñó muchas cosas, porque eran como ovejas que no tenían un pastor. Eran como un rebaño que no tenían un pastor, como ovejas que no había quien les enseñara, quien les dijera hacia qué rumbo teníamos que ir. Y tenemos que hacer esto, preguntarnos por qué el Evangelio sigue preso. ¿Quién lo prohibirá? Allá en Job dice, ¿quién es aquel que oscurece tu consejo? ¿Quién es aquel que oscurece el consejo? Vaya ahí a Hechos, hermanos. Capítulo 4. Dice el versículo 1. Dice, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes, y no te oían los sacerdotes, y luego el magistrado del templo, y luego alguien, una oposición como siempre hay, aquellos que no creían en la resurrección. Eran compadres también con los fariseos, eran primos hermanos ahí. ¿Y sabe qué tenían ellos? Dice que estaban resentidos. ¿Por qué tenían que estar resentidos? De que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús. ¿Qué, hermanos? ¿A usted se le hace difícil enseñar la resurrección de Jesús? ¿Se nos hará difícil eso? ¿Quién estará resentido con nosotros por enseñar esa parte, la resurrección de Jesucristo? ¿Quién? ¿La oposición? Dice el 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Ni un día más, ni un día menos. Yo pregunto, ¿quedó preso el Evangelio? Los pusieron en la cárcel por andar. ¿A quién? A Pedro y a Juan, por andar hablando que Jesús había resucitado entre los muertos. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones, ya no fueron 3,000. ¿Cuántos fueron? 5,000.
¿Cuántas florecitas le hemos traído a Dios en los 10, en los 5, en los 15, en los 14 años que tenemos como bautizados? ¿Cuántas florecitas ha traído usted a Dios? ¿Cuántas florecitas ha llevado Jiménez? Entonces surge la pregunta, ¿por qué está preso el Evangelio? Ya nos vimos todos los que levantamos la mano, y si levantamos la mano es que estamos bautizados y tenemos conocimiento de la Escritura. En un rato creyeron 5,000. En la mañana casi asimilaba todo esto, la escuela que fue hecha por nuestro hermano Reyes Araujo. Casi estaba en similitud de lo que estoy hablando. El amor al prójimo. Por las casas partían el pan. Y a la iglesia se agregaban cada día los que deberían de ser. Dice el versículo 7, y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros estos? Los interrogaban. ¿Usted cree que no tenían una base para responder ellos? ¿Y nosotros no la tenemos? Porque por cuanto creímos en el Creador, nos dio la ¿qué? La potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Con qué potestad hacen esto? ¿O en qué nombre hacen esto que ustedes hacen? Entonces dice el versículo 10, note, ni tarde ni perezosos, contestan Juan y Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en él. Y luego les dicen, les dan una recalcadita y un talloncito, y le dicen, el que ustedes crucificaron, Dios le resucitó de los muertos y por él este hombre está en vuestra presencia sano. Habían curado ahí en la Hermosa a alguien, hermanos. En el nombre de Jesucristo le dijo Pedro, levántate. Entonces, ¿por qué está perezo el Evangelio? Dice el 13, entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, fíjese más, no estaban letrados, no sabían, y lo estaban ignorantes, dice allí, se maravillaban. ¿Y cuántos de nosotros aquí tenemos un estudio? Fácil, cursamos el tercero o cuarto de primaria. Y si no es que llegamos hasta el Community College o un poquito más para allá, el UTEP. Dice, y les conocían que habían estado con Jesús. ¿No estaba preso el Evangelio? Dice el versículo 15, mas les mandaron, todavía no se quedaron a gusto, hermanos, y los intimidaron aún más, les decían, mas les mandaron que se salieran fuera del concilio y conferían entre sí diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? No los podemos callar, a silenciar, a amagar, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, y lo dice notoria a todos los que moran en Jerusalén, y nosotros mismos no lo podemos negar. Caray, hasta los que los querían prohibir entendían las cosas. Todavía, dice el 17, todavía porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí en adelante, hombre alguno, en este nombre. ¿A usted alguien le ha prohibido? ¿A mí alguien me ha prohibido? Nadie. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer antes a ustedes que a Dios. ¿Le han dicho esto? Cállese. ¿Le han dicho? No, hermanos. Usted porta todas las bases posibles para hacer esto. La iglesia tiene las bases todas para poder nosotros hacer esto. Dice
El 20, porque no podemos dejar. Fíjese lo que dijeron estos dos hombres, no podemos dejar. ¿Qué dice el 21? El 20, perdón, porque no podemos dejar de decir. Usted no ha visto a Jesucristo, pero ¿cuántos favores le ha hecho? Lo que ha aprendido, lo que ha oído, no podemos evitarlo. Tenemos que divulgarlo. El 21, ellos entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho, de lo que pasó ahí en el templo de la Hermosa. Aquí han sucedido cosas en las iglesias de Dios, han sucedido cosas inexplicables, hermanos, que vemos, hermanos, que de repente aquí están otra vez, aún con la dolencia, aún con esa enfermedad, hacen acto de presencia. La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice que ningún hombre puede vivir para sí. Nadie, ningún hombre puede vivir para sí. Que debemos, hermanos, dar deliberadamente lo que recibimos. Porque de gracia, ¿qué? Entonces, ¿por qué? Me sigo preguntando por qué. Yo le voy a decir en verdad, ya suelte, hermano, lo que no es suyo. Ya suéltelo. Ya despréndase de ello. Suministrelo a alguien más. Lo que ha aprendido, suministrelo. No es suyo, no se puede quedar con eso. No nos podemos quedar con algo que se nos dio para poder tener que repartirlo. Hágalo, difúndalo. Hágalo notar, hermanos. Hagámoslo notar. Déjeme le digo que Dios no nos pide un favor, es una obligación que lo tenemos que hacer. Es una obligación, hermano, hacerlo nosotros. Es un mandamiento, se nos ordenó. No sé, hermanos, dispensen, no se vaya a molestar conmigo, no se vayan a molestar conmigo. Porque la Biblia dice, mire, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo? ¿O cómo puedes decir que amas a tu prójimo y no amas a Dios? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? No vaya a remeter conmigo con lo que le voy a decir. Mire, nos hemos metido en la cabeza y más aún en el corazón que la obligación de nosotros es bautizarnos y ocupar una silla. Eso es un síndrome que ha llegado a nosotros todos. La obligación es bautizarme y irme a sentarme cada 8 días. ¿Y el evangelio preso? ¿Hablo en general? ¿No nomás local? De veras, hermanos, mire, en el amor de Jesucristo yo les pido a todos mis hermanos predicadores que dejemos por un momento el púlpito y lo hagamos también allá afuera. De veras, hermanos. Claro, conforme a nuestras fuerzas, ahí hay mucha gente que necesita oír las buenas nuevas. Si tiene un Facebook, nos han dicho, pónganlas en el Facebook para que se desparramen todas las predicaciones, para que se oigan donde quiera. ¿Lo hemos hecho? Nos han dicho cientos de veces. Pero ¿qué tal mi foto? ¿Y qué tal mi pensamiento? ¿Y mi perfil griego? Mi portada allí, así de 3/4 o qué sé yo. ¿Y el evangelio preso? ¿Será posible eso? En cuanto le sonrían, hermanos, en cuanto le dediquen una sonrisa, allí, hay que hablarles de la resurrección de Jesucristo. En cuanto le digan, hi, aló, allí cabe usted, allí cabemos todos.
Pero si no me gusta lo que puso el hermano o la hermana, no le pongo like. Pero si le pone a las cosas mías, que sí le gustan, pues entonces yo también le voy a poner like. Es una guerra psicológica y cibernética. No lo queremos ver así pero así es. Déjeme le digo, hermano. Jiménez es bien bueno para conseguir trabajos. ¿De veras? ¿Sí conoce a Jiménez, verdad? Toque y toque puertas pidiendo trabajo. Pero pregúntele a ver si es bueno para conseguir hogares, para predicar el evangelio, para traer a las almas a los pies de Cristo. ¿Mm? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿estará bien eso que hago? Dígamelo con franqueza. A mí me gustan las cosas así. Franco el hombre, pero también me gusta hablar con franqueza, hermano. ¿Está bien eso que haga Jiménez tocando y dando tarjetitas con mi allí, emblema ahí de Jiménez Concrete y las almas? Y mi mochila siempre la traigo conmigo llena de folletos y se van primero mis tarjetas que los folletos. Es vergonzoso estarme diciendo esto, pero es la realidad, hermanos. Y el evangelio tiene que ser balanceado todo. ¿Estoy haciendo bien, hermanos? Claro que no, no lo quiere decir, no va a pasar nada. O tenemos cierto temor porque a lo mejor tampoco lo estamos haciendo. O allá a quien corresponda, detrás de la pantalla. Pues Jiménez ahí en el púlpito, qué bárbaro. A diestra y a siniestra, textos por aquí, textos por allá. Como una fiera enjaulada ahí, arremetiendo. ¿Pero qué quiere oír la iglesia? ¿Qué queremos oír? Todo el tiempo que tenemos un abogado allá con Dios, para nosotros. Eso es lo que queremos oír siempre. Créanme que es mi menos intención, hermanos, estar arremetiendo en un púlpito. No estoy arremetiendo, estoy diciendo las cosas como son. Tiene un amigo, le dicen el Calimán. Ya no quise ir jamás con él al rebote, hermanos. Dije, ¿sabe qué? Yo quiero predicar. Y luego me dijo así francamente, pero no nomás lo haga en el púlpito, allá lo espero en el rebote para que a todos aquellos que les quitó dinero, con la izquierda y con la derecha, a esos también les vaya a decir, si no, mire, ni vaya. Pregúnteme si he ido. Allá las almas afuera, deseando también recibir bendición, hermanos. La que tenemos yo y usted, 2 Corintios 4. Dice el versículo 5 al 7. Ya llegó, hermanos. Si escucho su voz es que no están enojados conmigo. Si no me contestan es que a lo mejor sí están sentidos conmigo. Bien, hermanos. Dice el 5, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿O sí, hermanos? Sino a quién predicamos, a Jesucristo, el Señor. Y nosotros, vuestros siervos, por Jesús, dice Pablo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, en el suyo, en el mío, para iluminación de qué, hermanos? Del conocimiento. ¿O no tenemos conocimiento? Sí, hermanos, tenemos conocimiento de las Escrituras. La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, dice alegóricamente. Con alegoría dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 7, tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder
del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál tesoro? ¿Quiénes son los vasos de barro? ¿Cuál es el tesoro? ¿El Evangelio, hermanos? ¿Usted es poseedor del Evangelio como vaso de barro? Pero no para que nos engrandamos y nos hagamos dueños absolutos de lo que no es de nosotros, para que la alteza del poder de Dios sea de Dios, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros mismos. Y que me lo suelten, y que allá viene otro hermano de otra denominación y que, a ver, que venga para acá. No, tenemos que predicar el Evangelio también allá afuera. Por eso es la pregunta, ¿por qué el Evangelio sigue preso, hermanos? Ojalá y cuando nos vayamos de aquí, no se vayan a ir lastimados o les haya yo arrancado el gozo, sino más bien que sea gozo lo que alcanzamos a escuchar hoy. Miren, Aquila y Priscila, ¿qué eran, hermanos? ¿No eran esposos? ¿A quién ayudaban? Al apóstol Pablo. Y llevaron mucho fruto. Incluso se toparon con aquel gran Apolos, un hombre que acababa de llegar de Alejandría. Dice, hermanos, la Biblia que era un varón elocuente, fácil de convencer a las gentes, y dice que era poderoso en las escrituras, pero ¿qué cree? Predicaba el evangelio de Juan, el bautismo de Juan. Pero lo agarra Aquila y Priscila, ¿y qué pasó? ¿Qué sintieron cuando se iban a presentar delante de este hombre que sabía mucho? Yo pienso que no se intimidaron, pero mire, de dos en dos. Ahí va Aquila y Priscila. ¿Pedro tenía esposa, hermanos? Claro que sí tenía esposa. Estoy seguro que no la dejó por ahí por ir a predicar el evangelio. Aquel Pedro que era también corto en la letra, que era ignorante, que solamente sabía agarrar peces. Muchos de aquí, hermanos, no conocen, yo sé que no conocen mi trayectoria. Déjenme, así en pocos rasgos, y no para presentar una credencial ni nada. Déjenme le digo, yo también fui pastor, hermanos. Tuve jóvenes, tuve intermedios, y también tuve una esposa. No me pregunte dónde está, pero créame que el evangelio no quedó preso. Hasta 5 hogares teníamos que atender, hermanos. Este año los tiempos gloriosos de ir a evangelizar a las casas, no crea que no. Solamente había 2 días de descanso. Hago lo que puedo, hasta donde puedo. ¿Duele, hermanos? ¿Usted cree porque me miro con un rostro duro no se me constriñe el corazón y quiero soltar el llanto? Sí, hermanos. Estoy temblando por dentro, lo debo admitir. Ha sido doloroso, hermanos, pero no quiero ir más allá, porque no vine a dar mi testimonio. Solamente le explico las cosas que sé lo que se siente. Lo que me duele más es que quedaron varados por allí 3, 4 hogares, importando a lo mejor más bien lo de nosotros que teníamos que hacer por aquellas almas. Felipe el evangelista, aquel que evangelizó casi todo Samaria, ¿tenía hijas o no? ¿Le ayudaban o no? Sí, hermanos, ¿le ayudaban? ¿Eran buenas para evangelizar? Pregúnteme dónde están mis hijas. No me crean, no me pregunten. ¿Hubo jóvenes en la Biblia?
reconocidos por la Biblia. ¿Cómo se llamaba aquel joven hijo de Elodia y de Eunice? ¿Cómo se llamaba? ¿Nadie sabe cómo se llamaba el hijo de Elodia y de Eunice, el nieto de Elodia y hijo de Eunice? ¿Cómo se llamaba? Timoteo era un joven reconocido en la Biblia. ¿Y lo que sigue de Timoteo? Tito, hermanos, era un joven también. ¿Mm? Los tuvieron en estima y aparecen aquí en este libro santo por su gran esfuerzo. ¿Dónde están los nuestros? Vemos algunos pocos jóvenes de veras que en este joven no descansa. De aquí, el que está aquí en esta cámara. Ahorita acaba de pasar otro joven. ¿Por qué está preso el Evangelio, hermanos? Si vamos con Lucas, mire, fíjese bien, hermanos. Un día nos tenían allí, sentados en una mesa redonda allí. Yo creo que ya se lo había dicho, no se lo había dicho, y le preguntaron a un hermano predicador. La pregunta era para todos. Dijeron el nombre de los 12 apóstoles. Yo no me supe ni uno, hermanos. Pero ya era el predicador. Y dijo un hermano por ahí, Lucas, ¿sería de los 12? Entonces a lo mejor nos faltaba leer, ¿verdad? Informarnos. Era muy estudiado este Lucas, hermanos. Tenía una trayectoria grande. Era escritor, era médico. La iglesia de Dios se goza de hombres eminentes, de mujeres eminentes que tienen un título, que tienen estudios. ¿Y? ¿Mm? El evangelio sigue preso. Con carrera, se goza con una carrera. Pero Lucas era un gentil, bien bueno para escribir y bien bueno para registrar datos, y todavía médico. Aquí con nosotros, hermanos, tenemos hermanos dignos de reconocer, hermanos, por sus trabajos. Ancianos ya, como dijo el apóstol Pedro, anciano yo también, que dejaron iglesias abiertas, bien asentadas en todo el Valle de Juárez, hermanos. Y Jiménez todavía no puede desprenderse, todavía no puede estarear. Hay dos hermanas ancianitas también ya grandes. ¿Y qué cree? Son bien buenas también, son de mucha estima, hermanos, porque ¿cómo le echan ganas al evangelio? Con valentía ahí van. Se ponen las manos de Dios y vámonos. Todavía anuncian el reino de Dios, hermanos. Y Jiménez con 32 años, no, hombre. No se crea, hermanos. Ya son 54 años. Pero todavía siento, hermanos, que todavía ni empiezo. Pero aquí en el púlpito me aviento. ¿Qué más me faltará? ¿Qué más le faltará a la iglesia? Jiménez todavía no difunde tanto el evangelio y tiene aún con la obra inconclusa todavía. Mire, le quiero presentar dos fotos, si es posible, hermano. ¿Sí las mira? Porque el ser humano, déjeme le digo que quiere mirar todo el tiempo para poder entenderlo a lo mejor. No le gusta mucho escudriñar. Quiere con manzanitas, con frijolitos, con un abaco todavía. Pero lo que queremos es mirar, miren, ¿por qué sigue preso el evangelio? ¿Por qué?
Y luego allá en la otra dice, ¿por qué sigue la obra inconclusa? ¿Qué no podremos transmitirles a los demás que Jesucristo murió por cada uno de nosotros en la cruz? Y que al tercer día se levantó. Y que también ascendió al cielo. Y que la profecía que está vigente todavía, palpable, ¿cuál es, hermanos? Que va a regresar. ¿Qué no será suficiente eso para no tener preso el evangelio? Pregunto. ¿Por qué sigue preso el evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué sigue la obra inconclusa? Hebreos capítulo 5. Versículo 12 en adelante, hermanos. Ahí, por favor. Dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, no sé cuántos años tengamos cada uno de los que estamos aquí bautizados ya dentro de la iglesia, hermanos, no sé. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimientos de la palabra de Dios. ¿Será por eso que el evangelio está preso? Dice, y han llegado a ser tales que tengan necesidad de leche y no de manjar sólido. Hay que caminar por toda la Biblia. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia. ¿Por qué qué, hermanos? Porque sigue siendo un niño. Y si un niño no lee, ¿qué cree? Pues no crece, no comprende, no se desarrolla. Pero dice, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que están maduros, dice, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿Mm? Dice, del bien y del mal. ¿Qué es para usted el bien? ¿Qué es para usted el mal? Nos vamos al pecado luego. Y el bien es no hacer pecado. Dígame, ¿no es bien digerir la escritura, conocer la escritura, compartir el evangelio, lo que se nos dio? Y también, hermanos, nos adjudicamos un mal en no hacer el trabajo, de adueñárnoslo con lo que no es de nosotros, de no dejar fluir lo que se nos dio por gracia, de lo que aquellos hombres gastaron, sus llantitas, su gasolina, su tiempo, su desvelo para enseñarnos, no tomarlo en cuenta ni estar agradecidos con Dios por eso. Eso nos va a acarrear un mal a su debido tiempo, con el tiempo. Porque el apóstol Pedro dijo en una de sus cartas, hermanos, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, sin engaño, para que por ella crezcan en salvación. Está diciendo que no nos quedemos chaparritos, chiquitos, chores, sin desarrollarnos, para que no nos quedemos cuando se nos demande. ¿Qué me tienes? Ya llegué. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Pero claro, es más fácil ser un niño que un adulto. Pero el crecimiento no se puede evadir. No se puede evadir el crecimiento. Se tiene que llegar a una madurez, hermanos. A una madurez, hermanos. Claro, paso a paso con Jesucristo. Solos no podemos ir.
Recuerde a esos hombres que al principio de la predicación, no hombre, hermanos, recuérdelos. Prefirieron, hermanos, prefirieron crecer antes que declinar. Y sí, debemos de estar contentos, gozosos, alegres, porque por ellos recibimos también, porque se esmeraron, porque se entregaron en cuerpo y alma, para que otros crecieran hasta llegar a nosotros. Esa es una gran verdad, hermanos. Y también ser partícipes del reino de Dios. Eso es una gran verdad, hermanos. No le dejemos, a los que miran del otro lado de la pantalla, no le dejemos todo el trabajo a los pastores. Aquí localmente no le dejemos todo el trabajo al pastor. Todos discernimos la escritura, no podemos quedarnos con lo que nosotros, no podemos tener el evangelio para preso, cautivo. Ya para ir concluyendo, hermanos, ya dejamos, de veras, sinceramente le digo, ya dejémonos de quedarnos con lo que no es nuestro, de veras. Páselo a alguien más, así de sencillo. No es suyo, no es nuestro. No es. Crezcamos, iglesia, crezcamos, iglesia. Yo le quiero dar la oportunidad a alguien. Yo tengo una hija que no quiere venir a la iglesia. ¿Quién quiere? ¿Quién puede levantar la mano y yo le doy la dirección para que vaya y la evangelice? Dios les bendiga, hermanos, y pasa a ustedes.